en el internet y también pueden ver nuestra dirección de correo electrónico. Praise the Lord and welcome to our Monday night meeting. We are live on Facebook and Zoom. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión los lunes por la noche. Estamos en vivo por Facebook y Zoom. These messages that we share are recorded. Estos mensajes que compartimos son grabados. And if you would like to go back and listen to any previous messages, Y si usted gustaría de volver a escuchar alguno de estos mensajes, you can go to our website, which is here on the screen, sermononline.org. usted puede ir a nuestro sitio en la red, el cual está en pantalla, sermononline.org. And if you would like to communicate with us by email, it's choose2roads@gmail.com. Y puede comunicarse con nosotros si así lo desea por correo electrónico, el cual está en pantalla en inglés, choose2roads@gmail.com. Okay. I'm going to be finishing a short series that we started a couple of weeks ago. Voy a estar terminando una corta serie que comenzamos un par de semanas atrás. And it does talk about two roads. Y habla sobre dos caminos. And I want to give a very quick review of what we've covered these last 2 weeks. Y quiero dar un repaso breve de lo que hemos cubierto en estas últimas 2 semanas. But again, if you've missed either of the first 2 parts of this message, I would strongly encourage you to go back and listen to them on the website. Y mire, si usted no ha podido escuchar las primeras 2 partes de este mensaje, de esta serie, le animo a que vaya a nuestro sitio en la red y las escuche. And I find when I listen to a message a second time, I get a lot more out of it that I missed the first time. Y en mi experiencia personal, cuando yo escucho un mensaje por segunda vez, logro capturar cosas que no capturé la primera vez. The scripture that we have been studying is found in the Gospel of Matthew, chapter 7, verses 13 and 14. La escritura que hemos estado estudiando se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Yes, let's read those verses again. Leamos estos versos nuevamente en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. These are the words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. It's toward the end of what we normally refer to as the Sermon on the Mount. Es casi al final de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. In English, it says, enter through the narrow gate, for wide is the gate, broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Y en inglés dice que entrar por la puerta es estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha o pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesus said there are two roads. Jesús dijo que hay dos caminos. There's a broad road and a narrow road. Hay un camino amplio, hay uno angosto. We are focusing on the narrow road. Y estamos nosotros enfocados en el angosto. The title of this series is The Narrow Road to Life. El título de esta serie es El camino estrecho que va a la vida. But we need to be very clear. Pero debemos ser muy claros. There aren't 3 or 5 or 10 roads. There are 2 roads. No hay 3, 5 o 10 caminos, solamente hay 2. There's no middle road. No hay un camino intermedio. There's no option. I don't want to be on a road. No hay opción que puedas decir, no quiero estar en ninguno de los dos caminos. Everyone listening tonight is on one of the 2 roads.
Todo aquel escuchando esta noche está en uno de estos dos caminos. And the road is taking you somewhere in your life. Y este camino te está llevando a algún sitio en tu vida. It's a journey Es una travesía with a specific destination. con un destino específico. And we've been focusing on a couple of key words in this passage. Y hemos estado enfocándonos en unas palabras claves en este pasaje. The broad road, El camino ancho, the key words are many, destruction. y las palabras claves de este camino es muchos y destrucción. Many are on the broad road, Muchos están en el camino ancho and like any road, it's taking the people somewhere. y como cualquier otro camino está llevando a la gente a un lugar. It's leading them to destruction. Los está llevando a la destrucción. The narrow road, which is the one we want to be on, El camino estrecho, que es el cual en el que queremos estar, the key words las palabras claves are few and life. son pocos y la vida. There's only a few that find this road. Solamente hay unos pocos que encuentran este camino. I wish I could tell you tonight that many find it. That's not what Jesus said. Few find it. Desearía poder decirles esta noche que muchos encuentran este camino, pero eso no fue lo que dijo Jesús. Dijo, And- pocos lo encuentran. This narrow road leads to life. Este camino estrecho lleva a la vida. And probably the most important question in your life and mine, Y probablemente la pregunta más importante en nuestras vidas. which road are you on? ¿En cuál camino te encuentras tú? Which road am I on? ¿En qué camino me encuentro yo? It's extremely important Eso es extremadamente importante. because whichever road you're on, it's leading you somewhere. Porque en cualquier camino que te encuentres te está llevando a un destino. And as we've seen in the past 2 weeks, Y como hemos visto en las pasadas 2 semanas, each of these two roads also has a gate. cada uno de estos caminos tiene también una puerta. Gate speaks about entrance. La puerta habla de una entrada, It's a starting point. es un punto de comienzo. And we saw that all of us, every human being, starts off on the broad road. Y vimos que todos los seres humanos comienzan su vida en la puerta ancha. It's a wide gate. It's easy to get onto this road. Es una puerta ancha, amplia, es muy fácil entrar en este camino. So easy that all you have to do is be born. Es tan fácil que lo único que requiere es que nazcas. The entrance onto the broad road is by birth. La entrada al camino ancho es por nacimiento. The Bible speaks about original sin. We have all been born in sin. La Biblia habla sobre el pecado original. Todos nacimos en pecado. We're all descended from Adam and Eve. Todos descendemos de Adán y Eva. The Apostle Paul said there's one race, it's the human race. El apóstol Pablo dijo, hay una raza, la raza humana. You know, the devil's trying to divide us up into all different races now. It's a big lie. Y el diablo está tratando de separarnos en todas estas diferentes razas. Es una gran mentira. We're all a part of one race, the human race. Todos somos parte de una raza, la raza humana. And unfortunately, the story is clear in Genesis chapter 3 Y desafortunadamente la historia es muy clara en Génesis capítulo 3, that our first great grandparents que nuestro primer gran tatarabuelo, Adam and Eve, they sinned. Adán y Eva, ellos pecaron. Their sin brought death. El pecado de ellos trajo la muerte. But the nature of sin was transmitted to all of their offspring. Pero la naturaleza pecaminosa fue transmitida a toda su descendencia. And so the Bible says the moment you and I are born, we come out of our mother's womb lying and sinning. La Biblia dice que el momento en que somos nacidos, salimos del vientre de nuestra madre ya mintiendo y pecando. And that's not a good place to be on the broad road, Y esto no es un buen lugar para estar en el camino ancho, because
It's automatic. porque es automático. And the Bible is very clear in the book of Romans, all have sinned and come short of the glory of God. Y la Biblia es muy clara en el libro de Romanos, donde dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adam's death and sin passed on to all humanity. Y el pecado de Adán y la muerte que esto trajo ha pasado a toda la humanidad. But thank God for the rest of the book of Romans. Pero gracias a Dios por el resto del libro de los Romanos. Paul explains the good news of the gospel, Pablo explica las nuevas buenas del Evangelio, that God so loved the world that he gave his only begotten son, Jesus Christ, que de tal manera así amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo to be a sacrifice para hacer un sacrificio, to take the punishment and death that you and I deserved para tomar el castigo y muerte que tú y yo merecemos and to die in our place, y morir en nuestro lugar, carrying all the sin, all the chastisement, all the judgment, and yes, death itself. llevando todo el pecado, el castigo y la muerte misma en sí mismo. And to prove that this sacrifice was sufficient to save all of the world, Y para probar que este sacrificio es suficiente para salvar el mundo entero, 3 days after his death and burial, Jesus tres, was raised from the dead. 3 días después de su crucifixión y muerte y sepultura, Jesucristo se levanta de los muertos. And God declared to all of creation, Y Dios declara que toda la creación, through the resurrection of his son, a través de la resurrección de su Hijo, that he is the chosen salvation for all mankind. que Él es la salvación escogida para toda la raza humana. And through faith in God's Son, Jesus Christ, Y por la fe en el Hijo de Dios Jesucristo, not only are all of our sins forgiven, no solo son todos nuestros pecados perdonados, but something far more miraculous takes place. pero algo mucho más milagroso toma lugar. We are born from above. Somos nacidos de arriba. We're born again. We become a brand new creation. Somos nacidos de nuevo, pasamos a ser una nueva creación. And just as entrance onto the broad road was through birth, Y así como la entrada al camino ancho es por nacimiento, so entrance into the narrow road así también la entrada en el camino estrecho is through a new birth. es a través de un nacimiento nuevo. In John chapter 3, Jesus said, "You must be born from above." En el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús dijo, tú tienes que ser nacido de arriba. If you haven't experienced that birth, he said, you cannot enter the kingdom of God. Si tú no has experimentado este nacimiento, dijo el Señor, tú no puedes entrar al reino de Dios. Notice the word enter. Nota la palabra entrar. The new birth is the gate. It's the entrance onto the narrow road. El nuevo nacimiento es la entrada al camino estrecho. We saw that a lot of people try to become religious. They might even attend church. Y vimos que mucha gente trata de ser religiosos, aún asisten a la iglesia, But they've never really experienced this miracle of being born of God. pero todavía no han experimentado este milagro de ser nacido de Dios. And even though they may try, they still can't enter onto the narrow road without this miraculous new birth. Y aunque lo intenten en su propia fuerza, ellos no pueden entrar al reino de Dios sin este nacimiento milagroso. A lot of people ask, well, Pastor, how do I really know if I've been born again? Y mucha gente pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo yo sé de verdad si yo soy nacido de nuevo? I think 2 Corinthians 5:17 is a pretty good answer. Yo creo que 2 de Corintios 5:17 es una buena respuesta. Let's read that. Leamos esto. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
That's a miracle. Esto es un milagro. If anyone is in Christ, that means they've been born from above. Si alguno está en Cristo, eso significa que ha sido nacido de arriba. It doesn't say he becomes a church member. No dice que pasa a ser un miembro de la iglesia. It doesn't say that he's going to start cleaning up his act. No. One more time. It doesn't say that he's going to start cleaning up his act. No significa que él va a comenzar a hacer las cosas bien. He is a new creation, Es una nueva creación. new heart, new mind, new man, new person. Nuevo corazón, nuevamente, nuevo hombre, nueva persona. All the old life of sin has gone. Toda la vieja vida de pecado se fue. The new has come. Lo nuevo viene. Now, that doesn't mean we instantly become perfect. Esto no significa que instantáneamente pasamos a ser perfectos, But we find right away that there's something new inside of us. pero nos damos cuenta de una vez de que hay algo nuevo dentro de nosotros. My God, when I got born again 47 years ago, Dios mío, cuando yo nací de nuevo 47 años atrás, I was a long-haired, pot-smoking, cursing hippie. yo era un hippie de pelo largo, marihuanero y mal hablado. I couldn't stop cursing. I couldn't stop the life that I was living. I didn't want to. Yo no podía parar de maldecir, yo no podía parar la vida que llevaba, yo no deseaba eso. Many of you have heard my testimony. I was standing on a bridge in San Jose, California, ready to jump and end it all. Muchos de ustedes escucharon mi testimonio. Yo estaba en un puente en San José, California, a punto de saltar y acabar con mi vida. But a man came out on that bridge and took me into a restaurant and shared the gospel with me all night long. Pero un hombre vino a donde mí en el puente, me llevó a cenar a un restaurante y compartió el evangelio conmigo toda aquella noche. And that night, I realized a miracle was taking place inside of me. Y esa noche yo me di cuenta que un milagro estaba aconteciendo dentro de mí. I was beginning to think differently, and it manifested itself very rapidly in a change in my life. Comencé a pensar diferente y esto se manifestó de forma muy rápida en mi vida. Nobody told me to go get a haircut. Nadie me dijo que me fuera a recortar el cabello. I immediately went to a barber shop and cut off all my hair. Yo inmediatamente fui a una barbería y me corté el cabello. I had tried and tried to stop cursing and talking foul words, but I couldn't stop. Y yo una y otra vez había tratado de no maldecir y de no decir malas palabras, pero yo no podía parar. From the day I was born again, it just all stopped. Desde el día que yo nací de nuevo, paró súbitamente. I had no more interest in alcohol or drugs. It all left me. No tenía ya más interés en alcohol o drogas, simplemente se fue de mí. We're talking about a major miracle when a person is born from above, born again. Estamos aquí hablando de un milagro grandísimo con una persona es nacida de nuevo. Let me say what we've been saying the last 2 weeks once again. Déjenme repetir una vez más lo que hemos estado diciendo por las últimas 2 semanas. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. Entrance onto the narrow road is not only difficult, it's humanly impossible. La entrada al camino estrecho no solamente es difícil, sino que es imposible para el ser humano. The gate is so narrow, La puerta es tan estrecha. Jesus said it's kind of like a camel going through the eye of a needle. Jesús lo compara a un camello pasando por el ojo de una aguja. And when the disciples asked Jesus, who then can be saved? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, entonces, ¿quién podrá ser salvo? His answer was, with man, this is impossible, but not Su with respuesta- God. Su respuesta fue, con los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Salvation La salvación is not humanly possible. no es humanamente posible, It requires a miracle from God. requiere un milagro de Dios. And when you've truly been born again, Y cuando de verdad has sido nacido de nuevo, you'll be praising God all the rest of your life for that miracle. vas a estar alabando a Dios el resto de tu vida por ese milagro. Now, we have to move on here tonight.
Ahora tenemos que movernos esta noche. What we've been looking at are 7 aspects of our journey on the narrow road. Lo que hemos estado viendo son 7 aspectos de nuestro viaje en este camino estrecho. I'll go very quickly over the first, first 5 that we have covered. Y voy a ir de forma rápida a través de los primeros 5 que ya hemos cubierto. And then we'll finish up with the last 2 tonight. Y entonces procederemos a finalizar con los últimos 2 esta noche. The first and most important aspect of our journey on the narrow road El primero y más importante aspecto de nuestra travesía en este camino estrecho is we're on that road because we want to follow Jesus. es que estamos en este camino porque queremos seguir a Jesús. Jesus is the way. Jesús es el camino. His call went out over and over in the Gospels. Follow me. Este llamado se repitió una y otra vez en los evangelios. Sígueme, sígueme. Leave your life of sin. Leave the world. Come and follow me. Deja tu vida de pecado, deja el mundo, ven y sígueme. And we could talk again all night about that, but that is the most important reason for being on the narrow road. Y pudiéramos hablar toda la noche de este aspecto, pero esa es la razón principal por la cual estamos en este camino estrecho. Now, this is a narrow road. Ahora, este es un camino estrecho. And as we've already seen, there are reasons why only a few people are on it. Y como hemos visto, hay razones por las cuales solo unos pocos se encuentran en este camino. It can be a difficult road. Puede ser un camino difícil, It can be a lonely road. puede ser un camino solitario, But I'll tell you, when you're tempted to jump off the road, pero yo te digo, cuando tú eres tentado de salirte del camino, he will come and remind you, I am with you. Él te va a recordar, yo estoy contigo, I am here on the road with you. yo estoy aquí en el camino contigo. When many disciples were leaving Jesus, Cuando un número grande de discípulos decidieron abandonar a Jesús, he turned to his 12 and said, you guys want to go too? There's the door. él se volteó hacia los 12 discípulos y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Miren, ahí está la puerta. Peter said, Lord, Pero le dijo, Señor, to whom shall we go? él le dijo, ¿a quién iremos? He didn't say, where will we go? Él no le dijo, ¿a dónde iremos? He said, to whom shall we go? Él le dijo, ¿a quién iremos? Peter understood this was a personal relationship with Jesus. Pedro entendió que esto era una relación personal con Jesús. You can leave religion, rules, doctrine, but it's difficult to leave a person who loves you and whom you love. Tú puedes abandonar religiones, doctrina, este tipo de cosas, pero es difícil tú abandonar a una persona que te ama. So number one, we are following Jesus. He is the way. Así que número 1, estamos siguiendo a Jesús. Él es el camino. Number two, we saw every road has a destination. Y número 2, vimos que cada carretera, camino, tiene un destino. Jesus said the narrow road leads to life. Jesús dijo que el camino estrecho va a la vida. This is eternal life. Esto es vida eterna. It's abundant life. Es vida abundante. It's spiritual life. Es vida espiritual. And ultimately, it does take us to a place called the New Jerusalem. Y eventualmente nos lleva a un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. The destination of this narrow road is that heavenly city, the Jerusalem above. Y el destino de este camino estrecho es esa ciudad, la Jerusalén de arriba. And we saw numerous scriptures where we have to set our vision, set our affection on things above, not on the things of this earth. Y vimos esta escritura la semana pasada donde debemos fijar nuestra vista en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. And one of the most beautiful dramatizations of this journey on the narrow road is Pilgrim's Progress. Y una de las dramatizaciones más hermosas de este camino, de esta travesía en el camino estrecho, es la obra titulada El progreso del peregrino.
Many of the things we've talked about in this study, you'll actually see in living color in Pilgrim's Progress. Y muchas de las cosas que hemos hablado en este estudio, usted las va a ver en vivo y a todo color en esta obra titulada El progreso del peregrino. The devil will try everything in his power to prevent a person from being born again and entering the narrow road. El diablo va a hacer todo al alcance de su poder para evitar que una persona encuentre y entre en el camino estrecho. And leaving the city of destruction and going to the celestial city. Y dejar la ciudad de la destrucción y encaminarse a la ciudad celestial. In Pilgrim's Progress, even when Christian finally enters onto the narrow road, En la obra El progreso del peregrino, cuando el personaje llamado Cristiano entra al camino estrecho, the devil tries every kind of trick and lie and deception to get him off of that road. en la obra se puede ver cómo el diablo trata por todos los medios de sacarlo de ese camino. And it will be the same with you and me also. Y va a hacer lo mismo con ustedes y nosotros. But he who began the good work will complete it if we allow him. Aquel que comenzó la buena obra la va a completar si se lo permitimos. The third aspect that's very important about this journey on the narrow road El tercer aspecto que es muy importante sobre esta travesía en el camino estrecho, there's only one way that you can walk on this narrow road. hay solo una forma en que usted puede andar en este camino estrecho. And from day one, God begins to teach us this new way of walking. Y desde el día 1, Dios comienza a enseñarnos esta nueva forma de andar. We walk by faith, not by sight on the narrow road. Andamos por fe, no por vista en el camino estrecho. We start by putting our faith in Jesus Christ. Comenzamos poniendo nuestra fe en Jesucristo. And from that moment on, God begins to teach us how to choose faith over natural sight, natural reasoning. Y a partir de ese momento Dios comienza a enseñarnos cómo escoger la fe y no apoyarnos en la vista natural o el razonamiento. Now, there are going to be battles. Ahora, habrá batallas. We will battle against thoughts and reasonings and opinions and how things appear to be. Vamos a batallar contra pensamientos, razonamiento y cómo las cosas aparentan ser. But the Bible says, trust in the Lord with all your heart. Pero la Biblia dice, confía en Dios con todo tu corazón. Don't lean on your own understanding. No te apoyes en tu propio entendimiento. Don't try to figure everything out. Just keep walking by faith, trusting God, standing on his word and his promises. No trates de encontrarle solución a todas las cosas. Apóyate en el Señor y no en tu propio entendimiento. I'm not talking to you about something that I learned in a textbook. No te estoy hablando de algo que yo aprendí en un libro de texto. My wife and I practice this every day. Mi esposa y yo practicamos esto todos los días. We have to deliberately fix our eyes on Jesus, turn our attention back to his word, and disregard what we see and hear and feel around us. Todos los días tenemos que poner nuestra vista en Jesús y tenemos que ignorar todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Now, when you're a little baby just learning how to walk, Ahora, cuando tú eres un infante, un bebé aprendiendo a caminar, you stumble a little bit, titubeas un poco, tropiezas, but you get back up and keep doing it till you get better and better at walking. pero te vuelves a incorporar y sigues caminando hasta que cada vez lo haces mejor. Finally, it becomes part of your nature. You just do it automatically. Finalmente, comienza a ser parte de tu naturaleza, lo haces automáticamente. God wants us to learn how to live by faith, walk by faith. Dios quiere que aprendamos a vivir por fe, a caminar por fe. The fourth aspect that we studied, El cuarto aspecto que estudiamos, I think, helps us to understand why it's a narrow road and why only a few people are on it. creo que nos ayuda a entender por qué hay un camino estrecho con poca gente en él. The narrow road is the way of the cross. El camino estrecho es el camino de la cruz. It's the way of saying no to what I want and yes to God's will. Es el camino en el cual decimos no a lo que queremos y sí a la voluntad de Dios.
It's the road of discipleship, Es el camino del discipulado, taking up our cross daily, tomar nuestra cruz diariamente, denying ourselves and obeying God. negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. It's a pathway of suffering. Es un camino de sufrimiento. Bible says through much tribulation we enter the kingdom of God. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. And the road is so narrow, Y el camino es tan estrecho, a lot of times to fit through, we have to get rid of things. muchas veces para poder continuar por el mismo tenemos que deshacernos de cosas. Jesus said, if you're not willing to give up everything, you cannot be my disciple. Jesús dice que si no estamos dispuestos a renunciar a todo, no podemos ser sus discípulos. And only he who does the will of my Father is truly my disciple. Y solo aquel que hace la voluntad de mi Padre es en verdad mi discípulo. So I don't know. I know we have people listening tonight who are in other countries, but here in the U.S., Yo sé que tenemos personas escuchando de otros países, pero aquí en Estados Unidos, this is not a popular message. esto no es un mensaje popular. Self-denial, what's that? Que negarte a ti mismo, ¿eso qué es? We live in the selfie world, the selfie generation. Vivimos en el mundo de los selfies, esas fotos que uno se toma a uno mismo con el celular. It's all about me. Es todo, todo está centrado en mí. Jesus said, if you want to be on the narrow road, it's not about you anymore. Jesús dice, si tú quieres estar en el camino estrecho, ya no se trata de ti. You must be willing to lose your life. Tú tienes que estar dispuesto a perder tu vida. You can't stay on the narrow road and keep seeking your way and seeking to save your own life. It just doesn't work. Tú no puedes pretender estar en el camino estrecho a tu manera y siguiendo la vida que tú quieres vivir. No funciona de esa manera. It's the way of the cross. Es el camino de la cruz. Now, we finished up with the 5th point last week, and I want to add a little bit more here. Así que la semana pasada finalizamos con el quinto aspecto y quisiera añadirle un poco más. The 5th aspect about this narrow road is it is the highway of holiness. El quinto aspecto de este camino estrecho es un camino muy alto de santidad. Yeah, let's read the verse again. Isaiah 35, verse 8. Leamos de nuevo el verso en Isaías 35, verso 8, donde dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. That's pretty clear. Esto está muy claro. This narrow road has a name. It's the way of holiness. Este camino estrecho tiene un nombre, es el camino de santidad. You know, many people in churches, when they hear the word holiness, they run. Mucha gente en las iglesias cuando oye la palabra santidad echan a correr. Oh, we don't want to hear about that. No queremos oír eso. We want to hear about what great people we are, Nosotros queremos oír que cuán grandes somos, how much potential we have, and how good looking we are. qué mucho potencial tenemos, qué bien parecidos somos. That's the broad road. Ese es el camino ancho. On the broad road, you can be popular, you can have your own way, you can do whatever you want. En el camino ancho usted puede ser popular, hacer las cosas a su manera, usted puede hacer lo que usted quiera. The word here, translated highway in English, La palabra aquí se traduce highway como un camino elevado en inglés. Yeah. In Hebrew, I actually looked it up this afternoon. En hebreo, yo lo revisé esta tarde. It means an elevated, exalted, raised up turnpike. Esto significa un gran expreso, una autopista, un camino exaltado, elevado. Yeah, it literally is a road, but it's elevated. It's been raised up above all the surroundings. Es literalmente un camino el cual ha sido
extremadamente elevado de todos sus alrededores. so that when you're on this highway, you're separate from everything else below. De modo que cuando tú estás en este camino, tú estás separado de todo lo que hay a tu alrededor. It's a beautiful picture. I hope you can get that picture into your spirit. Es un cuadro hermoso. Espero que usted lo pueda percibir en el espíritu. God wants us on an elevated road, not a road of pride and arrogance. Dios nos quiere en un camino elevado, no en un camino de orgullo y arrogancia. We'll see that in a minute in another scripture. Vamos a ver eso en un minuto en otro verso. But the word holiness means separation. Pero la palabra santidad significa separación. Notice it says, the unclean will not journey on it. Noten cómo dice el verso 8 que el inmundo no pasará por él. It will be for those who walk in the way. Esto es para aquellos que andan por este camino. Holiness is something that a lot of people don't understand, and that's why they're afraid of it. Santidad es algo que mucha gente no entiende y por eso le temen. Maybe you've even been a part of a church where they had all kinds of legalistic rules and laws to try to be holy. Quizás usted ha sido parte de una iglesia que ha tenido mucho legalismo y muchas regulaciones tratando de ser santos. That's not what this is talking about. De esto no es de lo que está hablando el verso. God is holy, holy, holy. He's Dios- apart from everything. Dios es santo, santo, santo. Él está aparte de todo. He's so pure and so righteous. The Bible says he can't even look at sin. Él es tan puro y tan justo. La Biblia dice que él ni siquiera puede mirar al pecado. So God is set apart. Así que Dios es separado. And when you and I become holy, we're being set apart to God. Y cuando tú y yo somos santificados, hemos sido separados para Dios. It means separated from defilement, Significa ser separados de contaminación, from sin, from the flesh, from the world, anything unclean. del pecado, de la carne, del mundo, de cualquier cosa inmunda. But the Bible says to worship God in the beauty of his holiness. Pero la Biblia dice, alabad a Dios en la hermosura de su santidad. True holiness, the Bible talks about true holiness, Verdadera santidad, la Biblia habla sobre santidad verdadera. is not the result of a bunch of legalistic laws and rules. No es el resultado de una larga lista de regulaciones y legalismos. It's a separation unto God Es una separación a Dios that God himself brings about que Dios mismo reina through his Holy Spirit, a través de su Espíritu Santo, through his holy word. a través de su santa palabra. Now, I don't want to take too much time, but I really want to emphasize a scripture, another scripture that we read last week in 2 Corinthians. Tratando de ahorrar un poco de tiempo, quiero también incluir otra escritura que leímos la semana pasada que está en 2 de Corintios. If you're able to look up the words holy, holiness, sanctification in the New Testament, you'll find many, many verses. Si usted busca la palabra santidad, santificación en el Nuevo Testamento, usted va a ver muchos versos. But this passage, I think, really captures the essence of true holiness. Pero este pasaje yo creo que realmente captura la verdadera esencia de la verdadera santidad. Yes, 2 Corinthians 6, verses 14 to chapter 7, verse 1. Ok, leamos en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el primer verso del siguiente capítulo. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, comienza diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Próximo capítulo, primer verso. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Notice verse 17. Noten el verso 17 del capítulo 6. Come out from them and be separate. Salid de en medio de ellos y apartaos. That's holiness. Esto es santidad, Separation. separación. It says, touch no unclean thing. Dice que no toquéis lo inmundo. Separate yourself from all these defiling things. Sepárate de todas estas cosas que contaminan, Things that he mentioned in the previous verses. We're not going to take time to look at them. cosas que ya mencioné en versos previos. Why would you want to do that? ¿Por qué quisieras tú hacer esto? Why would you want to separate yourself and come away from all the uncleanness of sin, the flesh, and the world? ¿Por qué quisieras tú apartarte de todas estas cosas inmundas, del pecado, la carne y el mundo? Because God says, when you do that, I will receive you. Porque Dios dice que cuando tú hagas eso, yo te recibiré. Remember, real holiness is being set apart for God. Recuerden que la verdadera santidad significa ser apartado para Dios. I want to get closer to God. Yo quiero acercarme a Dios. I want to have fellowship with God. I want to know God. Yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero conocer a Dios. I've got to separate myself from these other things that he dislikes. Yo tengo que separarme de todas estas cosas que a Él le desagrada. He says, when you do that, I will be a father to you and you will be my sons and daughters. Él dice, cuando tú hagas esto, yo seré padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas. So let us purify ourselves from everything that contaminates. Así que limpiémonos de toda cosa que contamina. Perfecting, here's the word, holiness. Perfeccionando, aquí está la palabra de nuevo, la santidad. Now, this highway, it's an elevated road, Ahora, este camino es un camino elevado, is not for the proud and the elevated in heart. no es para el altivo de ojos y arrogante, Just the opposite. es lo opuesto, It's for the lowly, the humble, and the broken. es para el contrito, el humillado, el quebrantado. I love this scripture. We read it last week, but look at it again. Isaiah 57:15. Yo amo esta escritura, vamos a verla nuevamente, está en Isaías 57, verso 15. Porque así dice el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. This is God speaking. Este es Dios hablando. He refers to himself as the high and lofty one. Él se refiere a sí mismo como el alto y sublime. I like that. Me encanta esto. He's high and lofty, Él es alto y sublime. and his name is holy. Y su nombre es santo. Then he says something very strange. Y procede a decir algo extraño. I live in a high and a holy place Yo habito en la altura y la santidad with him who is contrite and lowly in spirit. con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu. So to be on this highway of holiness, Ahora, para estar en este camino de santidad, we have to be broken, humble, lowly. tenemos que ser quebrantados, humildes. And so as we move on this narrow road, we're constantly humbling ourselves, humbling ourselves, humbling ourselves.
Y según andamos este camino estrecho, estamos de continuo humillándonos a nosotros mismos. Because the Bible is very clear. God opposes the proud, but he gives grace and favor to the humble. La Biblia es bien clara cuando dice que Dios mira de lejos al altivo, pero está con los humildes. It's the meek, the lowly, the humble that he wants with him on this narrow road. Es el manso, el quebrantado, el humilde, aquel con el cual Él quiere estar en este camino. Now, one last thing I want to touch on before we move from the highway of holiness. Una última cosa que quiero tocar antes de proceder. We started on this last week, but I felt like we were out of time, so I want to pick it up here tonight. Comenzamos la semana pasada, pero se nos acabó el tiempo, así que quiero continuar con eso ahora. This is something that is a great concern to me now. Esto es algo que es motivo de gran preocupación para mí ahora. Holiness requires separation from the world. Santidad requiere separarse del mundo. As we travel around and see what's going on in many of the churches, Según viajamos por diferentes sitios y vemos lo que acontece en muchas iglesias, I'm not trying to sound high and holy and be all critical. yo no quiero sonar más santo que nadie o hipócrita, But it's very concerning to see how much of the world has gotten into the church. pero es muy preocupante el ver cuánto el mundo ha entrado en la iglesia, The ways of the world, los caminos del mundo, the fashion, the music, the philosophy of the world. la moda, la música, la filosofía del mundo. Jesus said in John chapter 17 that we are in the world, not of the world. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17 que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. I hope you understand the difference. Yo espero que usted entienda la diferencia. We're physically in the world. Nosotros físicamente estamos en el mundo. God's put us here. He sent us here. Dios nos puso aquí, nos envió aquí. We have a mission here in the world, Tenemos una misión aquí en el mundo, but it does not mean we're supposed to be of the world. pero no significa que seamos del mundo. A scripture that you've heard numerous times over the past months in this Monday night venue. En esta reunión que tenemos los lunes en la noche, un pasaje que usted ha escuchado con frecuencia. Let's read again. Leámoslo nuevamente. It's a very strong scripture. Es una escritura bien fuerte. James chapter 4, verse 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago 4, verso 4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. He's talking to Christians. Él está hablándole a cristianos. Can you imagine a pastor standing up on Sunday morning saying, "Good morning, you adulterers and adulteresses"? ¿Usted se imagina un pastor hoy en día levantándose en el púlpito en un sermón un domingo en la mañana diciendo, ustedes adúlteros y adúlteras? He wasn't speaking in an abusive way. He was speaking truth. Él no estaba hablando en un tono abusivo, él estaba hablando la verdad. You've become an unfaithful bride. Tú pasas a ser una novia infiel, You've become defiled, contaminated. te contaminas. How? ¿Cómo? Through your friendship with the world. A través de tu amistad con el mundo. Don't you know that friendship with the world is hatred toward God? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Now, I hope we all understand tonight, we're not talking about the mountains and the trees and the rivers. We're talking about the spirit, the whole way of the world. Espero que entendamos que yo no estoy hablando de las montañas, los árboles, los ríos.
Y nosotros estamos hablando de la esencia, el espíritu del mundo. First John chapter 5 says the whole world lies under the control of the evil one, the devil. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, dice, el mundo entero está bajo el maligno. And I don't even need to talk tonight about the fashions, the ways of the world that have gotten so perverse and so bizarre. Y no es necesario que mencione cómo las modas y la cultura del mundo se ha vuelto tan perversa y extraña, But it's gotten into the churches. pero se ha metido en las iglesias. And James is reminding us friendship with that spirit is hatred toward God. Y Santiago nos recuerda aquí que la amistad con ese espíritu es enemistad contra Dios. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. The spirit of selfishness, El espíritu de egoísmo, racism, el racismo, perversion, perversión and every other kind of ungodliness y cualquier otro tipo de pecado. anyone who chooses to compromise and to become a friend of all that is an enemy of God. Y todo aquel que haga lo que se comprometa de forma alguna con este espíritu, pasa a ser enemigo de Dios. I don't want to copy the music of the world. Yo no quiero copiar la música del mundo. I don't want to dress like the world. Yo no quiero vestir como el mundo. I don't want to talk like the world. Yo no quiero hablar como el mundo. I want to be different. I want to be separate. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser separado. Look in Romans 12, verse 2. Mire en Romanos capítulo 12, verso 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notice two words here, Noten dos palabras aquí. conform and transform. Conforméis y transformaos. Don't conform to the pattern of this world. No te conformes con el patrón de este mundo. See, the world has a pattern. Y el mundo tiene un patrón. The world has its ways, its philosophy. El mundo tiene sus caminos, sus filosofías. Don't conform to it. No te conformes a ellos. Rather, be transformed. Por el contrario, sé transformado. Be transformed in your inner man through the word of God, through the renewing of your mind, through the power of the Holy Spirit. Sé transformado en tu hombre interno por la renovación de tu mente, por la palabra de Dios. Then you will be able to test and approve what God's will is. Entonces vas a ver cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. You know, this separation between the narrow road and the world Esta separación entre el camino estrecho y el mundo is so extreme. es tan extrema. Paul uses the word crucify. Pablo utiliza la palabra crucificado. Read Galatians 6 and verse 14. Leamos Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, verso 14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. See, on the cross, a lot of things died. Ves, en la cruz muchas cosas mueren. The Son of God died. El Hijo de Dios murió. The Bible also says all of our sins were nailed to that cross. La Biblia también dice que todos nuestros pecados fueron clavados a aquella cruz. Our sins died on the cross. Nuestros pecados murieron en la cruz. But according to Paul here, something else happened. Pero de acuerdo a Pablo, aquí algo en adición a esto sucedió.
The world died to me and I died to the world. El mundo murió a mí y yo morí al mundo. It's a two-way crucifixion. Es una crucifixión de doble vía. My desires, my interest in the world that I once had, it's dead now. Mis intereses, mis deseos del mundo que una vez tuve ya están muertos. And the world that once loved me, Y el mundo que una vez me amó, it hates me now. ahora me aborrece. Let me ask you a question before we leave this point. Antes de dejar este punto atrás, déjeme hacerles una pregunta. Jesus promised any one of us walking on this narrow road, Jesús le prometió a cada uno de nosotros andando por este camino estrecho. and if you've been walking on the narrow road, you can say amen to what I'm going to tell you. Y si ya tú has estado caminando en este camino estrecho, tú puedes decir amén a lo que voy a decir. People start hating you La gente comienza a aborrecerte for no cause, for no reason, just when they sin find razón, out that you're a believer walking with Jesus. sin They hate razón, sin razón y sin causa. El mero hecho de tú ser un creyente que caminas con Jesús, te aborrecen. Why do we want to love a world that hates us? ¿Por qué quisiéramos nosotros amar un mundo que nos aborrece? I'm not talking about hating the people. Yo no estoy hablando de odiar a la gente. Again, I'm talking about rejecting the world's demonic, perverted system. Yo estoy una vez hablando de rechazar el sistema demoníaco perverso del mundo. I guarantee you, Yo le garantizo, the philosophy of this present world is antichrist. la filosofía de este mundo presente es anticristiana, It is demonic. es demoníaca. And we need to be very careful that we're not conforming to it in any way, shape, or form. Y debemos ser muy cuidadosos de que no nos conformemos a esta corriente del mundo en forma alguna. Okay, let's move on to our sixth point. Ahora movámonos a nuestro sexto punto. We've seen that on this narrow road, we're following Jesus. Hemos visto que en este camino estrecho seguimos a Jesús, We're going to a destination. vamos a un destino, We're walking by faith, not by sight. andamos por fe, no por vista. It's a narrow road because it's a road of discipleship and it's the way of the cross. Es un camino estrecho porque es un camino de discipulado y es un camino a la cruz. It's a highway of holiness where we're separated from anything and everything that's unclean. Es un camino alto de santidad en el cual estamos separados de todo aquello que sea inmundo. The sixth point we want to talk about, just briefly, I'm not going to take a lot of time with this. El sexto punto que quiero hablar brevemente, sin invertir mucho tiempo, To walk on the narrow road, andar en el camino estrecho it means that you and I walk in the light and in the truth. significa que tú y yo andamos en la luz y en la verdad. There's no darkness on this road No hay tinieblas en este camino, because there's no darkness in God. porque no hay tinieblas en Dios. We have to deliberately choose to walk in the light as He is in the light. Tenemos que deliberadamente escoger andar en la luz tal como Él está en la luz. We have to love the truth. Tenemos que amar la verdad. Even when it hurts, we have to love the truth and walk in the truth. Aun cuando duela, tenemos que amar la verdad y andar en la verdad. We're going to look at just a few verses. Vamos a ver unos pocos versos. Go to John chapter 8, verse 12. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. We all know Jesus is the light of the world. Todos sabemos que Jesús es la luz del mundo. Well, he says, if you're following me, remember that's why we're on this road. Él dice, bueno, si tú me estás siguiendo a mí, recuerden que por eso estamos en este camino. We will never walk in darkness. Nunca andaremos en tinieblas. Note the word walk. Noten la palabra andará. It's a way of walking. It's a road.
Es una forma de caminar, es un camino. We're no longer going to walk in darkness. We're now going to walk in the light. No vamos ya a andar en tinieblas, vamos a andar en la luz. And he promises you and me, we will have the light of life. Y Él nos promete a ti y a mí que vamos a tener la luz de la vida. Look in 1 John chapter 1. Ahora vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, verses 5 to 7. versos del 5 al 7, donde dice, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. We did a study a while back on 1 John. Hicimos un estudio hace un tiempo atrás en la primera carta de Juan. John doesn't play around. He lays it out straight. Juan no pierde tiempo, él lo pone de forma muy clara. He says here, God is light. Él dice aquí, Dios es luz. There's no darkness at all in God. No hay tinieblas algunas en él. If we claim to be Christians, Si nosotros alegamos ser cristianos, we know all the right phrases. Oh, hallelujah, glory to God, praise him. y todos conocemos las frases típicas, gloria a Dios, aleluya, alábalo, But we're still walking in darkness. pero si aún así andamos en tinieblas, Notice the word walk. noten la palabra andar. What road are we on if we're walking in darkness? ¿En qué camino estamos si estamos andando en tinieblas? We're not on the narrow road. No estamos en el camino estrecho. We're fooling ourselves and we're fooling others, but John says we lie and we do not live by the truth. Nos estamos engañando a nosotros mismos o a otros, pero según Juan, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. If we walk in the light, pero si andamos en la luz, notice again the word walk, we're on a road. noten de nuevo la palabra andar, estamos en un camino. If we've chosen to keep walking in the light, si escogemos continuar andando en la luz, as he is in the light, como Él está en luz, then we have fellowship with one another. entonces tenemos comunión los unos con los otros. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. In John chapter 3, everyone knows verse 16. En 1 John or Gospel of John? No, the gospel. En John el 3:16. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, todos conocen ese verso. I find very few Christians know the verses that come right after John 3:16. Yo veo que pocos cristianos saben de memoria los versos que continúan después de Juan 3:16. You need to read the whole thing. Tienes que leer la porción completa. Let's read John 3 from verse 16 to 21. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 hasta el verso 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. So God loved the world so much, he gave Jesus. Dios amó al mundo de tal forma que dio a Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. He came to save the whole world, Él vino a salvar a todo el mundo, not to condemn the world. no a condenar al mundo. So praise God, now there's no condemnation for anyone. Así que gloria a Dios que ya no hay condenación. Wrong.
Incorrecto. That is not what Jesus said. Esto no fue lo que dijo Jesús. Verse 17, yes, God did not send his son into the world to condemn the world, but he wanted to save the world. Y verso 17 así lo dice que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino que Dios quiere salvar al mundo. Here's the phrase again, whoever believes in him. Aquí está la frase nuevamente. El que en Anyone él, who puts their trust in Christ can be saved. todo aquel que en él cree, todo aquel que ponga su confianza en Jesús puede ser And- salvo. Whoever truly believes in him and is born from above Y todo aquel que cree en él y es nacido de arriba is not condemned. no es condenado. But Pero whoever does not believe stands condemned already. aquel que decida no creer ya es condenado. Notice somebody on the broad road who's never believed in Jesus Noten cómo alguien en el camino ancho que no ha creído en Jesús, God didn't have to do anything more. They're already condemned. Dios no tuvo que hacer nada en adición, ya están condenados. Anyone on the broad road, it's taking them to destruction. Todo aquel en el camino ancho están destinados a la destrucción. Whoever does not believe in Christ is condemned already. Todo aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, because he has not believed in the name of God's one and only Son. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. This is the verdict. Este es el veredicto. Light has come into the world. La luz ha venido al mundo. Remember, we read that in John 8. I am the light of the world. Recuerden que leímos eso en el capítulo 8 de Juan. Yo soy la luz del mundo. Light has come into the world, La luz vino al mundo, but pero men loved darkness instead of light. los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz. I often ask people, Yo a menudo le pregunto a la gente, God's given us a choice. Dios nos ha dado una elección. He said, I've set before you life and death. What are you going to choose? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger? Why would anyone choose death? ¿Por qué cualquier persona en su sano juicio escogería la muerte? I've placed two roads before you. One leads to life, one leads to destruction. Which one do you want? Yo he puesto dos caminos delante de ti. Uno va a la vida y otro va a la destrucción. ¿Cuál deseas? Why are the many on the road to destruction and only a few on the road to life? ¿Por qué están los muchos en el camino a la destrucción y los pocos en el camino a la vida? Jesus already knew the answer. Jesús ya sabía la respuesta. Men love darkness instead of light. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Why? ¿Por qué? Because their deeds are evil. Porque sus obras eran malas. They don't want to give up their deeds of sin and evil. No quieren dejar sus obras de pecado y de maldad. They don't want to repent. No quieren arrepentirse. Everyone who does evil hates the light. Todo aquel que practica la maldad odia, aborrece la luz. Notice that, Noten eso. the light. And they will not come into the light Y no vendrán a la luz for fear that their deeds will be exposed. por temor de que sus obras sean expuestas. Oh my God. Oh, Dios mío. There is so much evil in the world today. Hay tanta maldad en el mundo hoy. So much lying, so much covering up, so many secrets. Tanto secreto, tanta mentira, tantas cosas bajo la mesa. And many people refuse to come into the light because they know it's going to expose what they've been doing. Y mucha gente rechaza venir a la luz porque ellos saben que va a ser expuesto lo que han estado haciendo. But the beautiful thing about the grace of God and the gospel, Pero lo hermoso de la gracia de Dios y el evangelio, it doesn't matter what horrible things you've done in your life.
No importa qué cosas horribles hayas hecho en tu vida. You come out of darkness into his light. Tú sales de las tinieblas a su luz. You confess all your sins to him. Tú confiesas todos tus pecados a él. And he says, okay, I forgive you. Y él dice, muy bien, te perdono. No more condemnation. No más condenación. He cleanses us of all unrighteousness. Él nos limpia de toda inmundicia. But if someone is not willing to do that, they're going to remain on the broad road walking in darkness. Pero aquel que rehúsa hacer esto va a permanecer en el camino ancho que lleva a la destrucción. That's why the broad road is so crowded. Es por eso que el camino ancho está tan ocupado con gente. It's full of people who love darkness instead of light. Está lleno de gente que prefiere las tinieblas a la luz. And notice verse 20 here, where we've just read. Y noten el verso 20 que acabamos de leer, The word fear. la palabra temor. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas. Yeah. You know, cockroaches and rats and mice, they don't like the light. Miren, las cucarachas, las ratas, los ratones, no les gusta la luz. As soon as you turn on the light, man, they go running. Si tan pronto usted prende la luz, salen disparados, corriendo. They're creatures of darkness. Son criaturas de las tinieblas. And sadly, many people are like that. They run away from the very light that can save them. Y tristemente, mucha gente son también así, salen corriendo de la luz que los puede salvar. Many more scriptures we could give here, but I think this is enough. We need to walk in the light. We need to walk in the truth if we're going to be on the narrow road. Podemos ver otras escrituras, pero creo que ya esto es suficiente para este punto. Tenemos que andar en la luz, tenemos que andar en la verdad si queremos permanecer en el camino estrecho. You know, King David was a man after God's own heart. Mire, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. God really loved David. Dios de verdad que amaba a David. But David really messed up. Pero David de verdad que hizo una gran maldad. Yeah, he had serious sin in his life. Él tuvo un serio pecado en su vida. We're talking about adultery. Estamos hablando de adulterio, murder. asesinato. He had Bathsheba's husband, a loyal soldier in his army, put to death, and God said, David, you killed him. Y él hizo que el esposo de Betsabé, un hombre fiel en el ejército de él hizo que fuese muerto. And if you study the story carefully, for almost one full year, David covered the whole thing up. Y si usted lee la historia con cuidado, usted se va a dar cuenta que casi por un año entero, David encubrió la historia. He was walking in darkness. He refused to come to the light until God finally exposed it. Él estuvo andando en tinieblas y rehusó venir a la luz hasta que finalmente Dios lo expuso. And that's when he wrote Psalm 51. Y ahí fue cuando él escribió el Salmo 51. Where, you know, he's repenting before God. En el cual él se arrepiente ante Dios. Said, wash me, cleanse me, purge me of this horrible sin. Él dice, lávame, límpiame de este pecado horrible. Create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. He says something very interesting also in that prayer. Él dice algo muy interesante en esa oración. He said, God, you desire truth in the inner parts. Dios, tú deseas verdad en lo más íntimo. That's where truth needs to really get deep down inside of us. Ahí es donde de verdad tiene que llegar la verdad dentro profundo de nosotros. A love for the truth. Un amor por la verdad. I'm not just talking about scriptures and doctrines. Yo no solamente estoy hablando de escrituras y doctrinas. I'm talking about the truth about you when God shows you who you really are. Yo estoy hablando de la verdad
La verdad que compete a ustedes cuando Dios te escoge a ti. That's a scary moment when he starts to show you who you really are. Eso es un momento que da miedo cuando Él comienza a enseñarte quién realmente eres tú. But if you love the truth, Pero si tú amas la verdad if you love the light, y si tú amas la luz, you'll come back to him no matter what the cost. tú vuelves a Dios, no importa el costo. Okay, finally, we come to the seventh and the last point about this narrow road. Finalmente llegamos al séptimo y último punto de este camino estrecho. If we're going to walk on this narrow road, Si vamos a andar por este camino estrecho, we have to be spiritual. tenemos que ser espirituales. Putting it another way, we have to walk in the spirit, not after the flesh. Dicho de otra manera, tenemos que andar en el espíritu, no en la carne. The narrow road is not for carnal people. El camino estrecho no es para gente carnal, It's for those who are filled with the Holy Spirit. es para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. They're led by the Holy Spirit. Son dirigidos por el Espíritu Santo. They're under the control of the Holy Spirit. Están bajo el control del Espíritu Santo. They're listening to the Holy Spirit. Ellos están escuchando al Espíritu Santo. They're being taught by the Holy Spirit. Son enseñados por el Espíritu Santo. It's a whole different way of living and walking. It's called Es una manera the completamente diferente de hablar, de vivir, de andar. Let's read Galatians chapter 5 Leamos Gálatas capítulo 5, from verse 16 to 25. del verso 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiereis. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Notice several times in the passage that we just read, Noten cómo varias veces en el pasaje que acabamos de leer, the same word again, walk. la misma palabra otra vez, andar. This is a whole different way of walking. It's called walking in the Spirit. Esto es una forma completamente diferente de andar. Se llama andar en el Espíritu. He talks about being led by the Spirit. Habla sobre ser dirigido por el Espíritu. And he's not giving a message on the importance of receiving the Holy Spirit. They already had received the Holy Spirit. Y él aquí no está dando un mensaje de la importancia de recibir el Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. You can see that clearly in Galatians chapter 3. Puedes ver esto claramente en el capítulo 3 de Gálatas. It's possible to be baptized in the Holy Spirit, speak in tongues, and get all emotional. Es posible ser bautizado en el Espíritu Santo, hablar en lenguas y estar muy emocionado, But for years, keep walking in the flesh. pero por años continuar andando en la carne. That's what happened in the Corinthian church. They were spirit baptized. Es esto lo que aconteció en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban bautizados en el Espíritu, But they were carnal. pero eran carnales. They had not matured in their faith, and so Paul calls them babies. No habían madurado en la fe y Pablo se refiere a ellos como bebés en Cristo. Here in Galatians 5, Paul is very clear. You need to now learn how to walk in the Spirit. Aquí en Gálatas capítulo 5, Pablo es muy claro diciendo, ustedes tienen que aprender a andar en el Espíritu. If you walk in the Spirit, Si tú andas en el Espíritu,
you will no longer be walking in the flesh, Ya no vas a andar en la carne, fulfilling the lusts and the desires of the flesh. conformando a las concupiscencias de la carne. For there's this battle between the flesh and the spirit. Porque hay esta batalla entre el espíritu y la carne. The flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. They are contrary to one another. El espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. Son contrarios el uno al otro. And I'm sure we all know, we can all say amen. Y yo creo que ustedes todos han escuchado esto y podemos decir amén. When we walk in the flesh Cuando andamos en la carne and we allow the lusts of our flesh to get the upper hand, y permitimos que las concupiscencias de nuestra carne ganen, we end up saying and doing things we didn't want to do. terminamos haciendo o diciendo cosas que no queríamos. And then he gives this long list that helps us to understand some of the works of the flesh. Entonces, Pablo procede a enumerar esta larga lista de cosas que son conocidas como las obras de la carne. What does it look like when a person is walking according to the flesh? ¿Cómo luce cuando una persona anda conforme a la carne? Well, he says, here are some things, it's not a whole list, but these are some of the works of the flesh. Y aquí dice él que estas son algunas de las obras de la carne. Esta lista no es toda inclusiva, solamente tiene algunas. Adultery, Adulterio, fornication. fornicación. Let's just generalize that. Así Sexual que immorality of any kind. generalicemos esto: inmoralidad sexual de todo tipo, Uncleanness, inmundicia, lewdness, lascivia, idolatry. idolatría. Oh my, we live in an idol worshiping world now. Ahora vivimos en un mundo que adora los ídolos. Sorcery, Hechicerías, yeah, witchcraft, sí, hechicerías, brujería, hatred, enemistades, contentions, pleitos, jealousies, celos, outbursts of wrath, ira, selfish ambitions. contiendas. Selfish ambitions. Let me make this simple. Selfishness. Déjeme hacer esto simple: egoísmo. The works of the flesh are all centered around selfishness. Las obras de la carne todas giran alrededor del egoísmo. Yeah, it goes on dissensions, heresies, Y continúa diciendo disensiones, herejías, envy, envidia, murders, homicidios, drunkenness, borracheras, revelries. desenfrenos. And he stops there and he says, and the like. He could have mentioned a whole lot of other stuff. Y él pausa ahí y dice, y cosas semejantes. But don't miss what he says after that. Pero no se pierda lo que dijo después de esto. Those who keep walking like this, Aquellos que continúan andando así, those who practice these things, aquellos que practican estas cosas, they will not inherit the kingdom of God. no heredarán el reino de Dios. Let me translate that. Déjeme traducirles esto. They're not on the narrow road that's leading to life. No están en el camino estrecho que va a la vida. You see, to be on the narrow road, you have to be walking in the spirit. Usted verá que para usted estar en el camino estrecho, usted tiene que estar andando en el espíritu. How many times over the months have we heard messages about listening to the Holy Spirit? ¿Cuántas veces hemos escuchado mes tras mes en los mensajes escuchar, oír el espíritu? Hear what the Spirit says to the churches. Oír lo que el espíritu dice a las iglesias. If you're walking in the Spirit, Si tú andas en el espíritu, there's evidence, hay evidencia, there's fruit, hay fruto. there are works that come forth from our lives when we begin to walk in the Spirit. Hay obras que se manifiestan cuando andamos en el espíritu.
love, joy, peace, amor, gozo, paz, long suffering, kindness, goodness, paciencia, benignidad, bondad, faithfulness, gentleness, and notice this one, self-control. fe, mansedumbre y noten esta, templanza o dominio propio. Yeah, the Holy Spirit begins to take control of selfishness. El Espíritu Santo comienza a tomar control del egoísmo. The Holy Spirit begins to put to death selfishness and everything that springs from it. El Espíritu Santo comienza a darle muerte a todas aquellas cosas que proceden del egoísmo. He says, those who are Christ's have crucified the flesh. Y dice, aquellos que son de Cristo han crucificado la carne. We saw in Galatians 6, crucified the world. Vimos en Gálatas 6, crucificar al mundo. But here, the cross speaks something else. Crucify the flesh. Pero aquí la cruz habla algo en adición, And the crucificar la Holy carne. Spirit will help us to do that. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a esto. Read verse 25 again, and I want to read it to you from this translation. Okay, vamos, so I read your translation first. No, go ahead and read it. Okay, vamos a leer Gálatas 5, verso 25, una vez más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Yeah. Let us walk in the Spirit. But the NIV says, let us keep in step with the Spirit. La nueva versión internacional dice, read it one more time, brother. Let us keep in step with the Spirit. Andemos a la par con el Espíritu. So we're following the footsteps of the Holy Spirit. Así que andamos en las mismas pisadas del Espíritu. He's leading us step by step, Él nos está guiando paso a paso. and we're staying in step with him. We're keeping up with the Holy Spirit. Y permanecemos a la par con el Espíritu Santo, andando tal como Él anda. You know, people that are on the narrow road, they're aware of what the Holy Spirit is doing. They're aware of what the Holy Spirit is saying. La gente que anda en el camino estrecho están conscientes de lo que el Espíritu Santo está diciéndoles, de lo que el Espíritu Santo está haciendo. People who are walking in the flesh, they're clueless. They don't understand what the Holy Spirit is saying or doing. La gente que anda en la carne no tienen idea de lo que el Espíritu Santo está haciendo o diciendo. Now, remember, if we're going to walk on the narrow road, we have to crucify the flesh. Pero recuerden una vez más, si vamos a andar en el camino estrecho, tenemos que crucificar la carne. Everything of the flesh, the Holy Spirit is going to mortify. He's going to put it to death. Todo lo que tenga que ver con la carne, el Espíritu Santo lo va a mortificar, lo va a hacer morir. That includes all of our carnal, national distinctions. Eso incluye toda nuestra distinción nacional carnal. Now, don't misunderstand me. Que no me malentienda. If you're Puerto Rican, you're still going to be Puerto Rican. Si usted es puertorriqueño, usted continúa siendo puertorriqueño. If you're Egyptian, you're still going to be Egyptian. Si usted es egipcio, usted va a continuar siendo egipcio. If you're Sri Lankan, you're still Sri Lankan. Si usted es de Sri Lanka, usted continúa siendo de Sri Lanka. But what I Pero said is all of our carnal, national distinctions must be crucified. Pero a lo que me refiero es que nuestra distinción nacional carnal va a ir desapareciendo. Let's look at two scriptures that I think will explain this better than I can. Miremos dos escrituras que yo entiendo pueden explicar esto mejor de lo que yo puedo. 2 Corinthians 5. Segunda de Corintios 5. We've read verse 17, but now read 16 and 17. Leímos anteriormente el verso 17, pero ahora leeremos el 16 y nuevamente el 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. You see, when we become a new creation in Christ,
Mire, cuando nosotros pasamos a ser una nueva creación en Cristo, that is far more important than any carnal distinction. eso pasa a ser muchísimo más importante que cualquier distinción carnal. I'm an American by my natural birth, Yo soy americano de nacimiento, but there's something more important to me. pero hay algo más importante para mí. I've been born from above. Yo he sido nacido de arriba. My citizenship now is in heaven. Mi ciudadanía está ahora en el cielo. I'm a child of God. Yo soy hijo de Dios. I belong to a different kingdom, a different country now. Yo pertenezco a otro reino, a otro país ahora. Of course, I still have an American passport. I still currently live in America. Pero por supuesto, yo todavía tengo un pasaporte americano, todavía vivo en América. But that carnal national distinction has to be crucified. Pero esa distinción carnal nacional tiene que ser crucificada. But sadly, look at most of the churches. Pero tristemente, mire a la mayoría de las iglesias. On one corner, we have an American church. En una esquina tenemos una iglesia americana. On the other corner, there's a Salvadoran church. En la otra esquina tenemos una iglesia salvadoreña. 2 doors down, there's an Ethiopian church. Y 2 puertas más abajo tenemos una iglesia de Etiopía. And on the other side of the road, there's an Indian church. Y en el otro lado de la calle hay una iglesia de la India. And everybody's in their little separate group. Y todo el mundo está en su pequeño grupo separado. You know, Paul rebuked the Corinthians because they were like that. Oh, I'm of Paul, I'm of Apollos. No, I'm with this group. Y Pablo reprendió a los corintios porque ellos eran así. ¿No? Yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. As we walk on the narrow road, Según nosotros andamos por el camino estrecho, all those carnal national distinctions, they're no longer so important. esas distinciones carnales nacionales ya no son importantes. Why? ¿Por qué? Because we're new creations. Porque somos nuevas creaciones. Go back to Galatians chapter 3, Volvamos a Gálatas capítulo 3. and Paul says something very radical here. Y Pablo dice algo muy radical aquí. Galatians 3, verse 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Now, obviously, if you're a male, you're a male. If you're a female, you're a female. Obviamente, si usted es hombre, usted es masculino, si es mujer, usted es femenino. He's not saying when we come to Christ, somehow we get neutered. Él no dice que cuando venimos a Cristo somos esterilizados. If you're born a Jew, you're a Jew. Si tú naciste judío, tú eres judío. If you were born a Greek, you're a Greek. Si tú naciste en Grecia, tú eres griego. But what he's saying is, in Christ, all those distinctions, they sort of melt away. Lo que él está diciendo es que en Cristo todas esas distinciones desaparecen. Notice this is exactly opposite the way of the world. Noten que esto es exactamente el opuesto de la forma que tiene el mundo. The world is trying to create all kinds of divisions. El mundo está tratando de crear todo tipo de divisiones. Men against women, women's rights, El hombre contra la mujer, las mujeres con sus derechos de la mujer. and this ethnic group fighting against that ethnic group. Y este grupo étnico luchando con este otro grupo étnico. When the Spirit of God Cuando el Espíritu de Dios is wanting to break down all the walls and barriers and make us one in Christ. lo que desea es romper todas estas barreras y hacernos uno solo en Cristo. If we're going to walk on the narrow road, Si nosotros vamos a andar en el camino estrecho, we must allow the Holy Spirit to control our life. debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Let's go to Romans chapter 8. Vayamos a Romanos capítulo 8. We're going to finish up here in just a minute, so stay with Vamos. me. Permanezca conmigo que estamos a punto de finalizar. Romans 8,
Read verses 5 to 9. Romanos 8, versos del 5 al 9. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Read also verses 12 to 14. Y ahora en el mismo capítulo leamos los versos 12 y 13. Romanos 8, versos 12 y 13. Así que, 14. 12, ok, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Notice again, Paul is talking about two ways of living. I think it corresponds to the two roads. Noten otra vez cómo Pablo está refiriéndose a dos modos diferentes de vivir y yo creo que son paralelos a los dos caminos. On the broad road, we automatically live according to the flesh and according to our sinful nature. En el camino ancho, ahí automáticamente vivimos de acuerdo a la carne y nuestra naturaleza pecaminosa. On the narrow road, we live in accordance with the Holy Spirit. En el camino estrecho vivimos de acuerdo al Espíritu Santo. And notice several times here, Paul mentions the mind. Y note que aquí varias veces Pablo menciona la mente. Let me read to you in the New International Version, Déjenme leerles de la nueva versión internacional, verse 6 again. el verso 6 nuevamente. The mind of sinful man is death, La mente del hombre pecaminoso es muerte, or the mind of the carnal man is death. o la mente del hombre carnal es muerte. But the mind controlled by the Spirit is life. Pero la mente controlada por el Espíritu es vida. I like that. Mind controlled by the Spirit. Me gusta esa. La mente controlada por el Espíritu. I don't know about you, but I don't want my mind controlling me. No sé ustedes, pero yo no quiero la mente mía controlándome a mí. I want the Holy Spirit controlling my mind. Yo quiero el Espíritu Santo controlando mi mente. You see the difference? ¿Ve la diferencia? When my mind is under the control of the Holy Spirit can guide me. Cuando mi mente está bajo el control del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me puede guiar. When my mind is controlling me, Cuando mi mente me controla a mí, it's always going to make wrong decisions. siempre va a hacer malas decisiones. It's being controlled by the flesh, Va a estar en control de la carne. selfish desires. Deseos egoístas. Yeah, so on the narrow road, we walk in the Spirit and we're being controlled by the Spirit. Así que en el camino estrecho andamos en el Espíritu y somos controlados, nuestra mente es controlada por el Espíritu. Let me read to you verse 9 in the New International Version. Déjenme leerles el verso 9 en la nueva versión internacional. He tells the believers, you, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. Y les dice a los creyentes, ustedes, sin embargo, no están controlados por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. How important is it ¿Cuán importante es esto? that we are being controlled, led, guided by the Spirit? Que somos controlados, dirigidos por el Espíritu. Look at verse 14 again. Mire el verso 14 otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sons of God. Hijos de Dios. Remember, we talked about the only way to get on this narrow road is through new birth. Recuerde cómo dijimos que la única manera de entrar en este camino estrecho es a través de un nacimiento.
We've been born of God. ser nacidos de Dios. We are truly sons and daughters of God. Somos ciertamente hijos e hijas de Dios. We have his seed, his DNA, his very life in us. Tenemos su simiente, su propia ADN en nosotros. And when you are a true son or daughter of God, Cuando tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, you will be led by the Spirit. tú vas a ser dirigido por el Espíritu. Those who are led by the Spirit are the sons of God. Y aquellos que son dirigidos por el Espíritu son los hijos de Dios. Now, before I finish up with a very quick summary of everything that we've done these past 3 weeks, Antes de finalizar con un muy corto resumen de lo que hemos estado cubriendo estas pasadas 3 semanas, it would be nice if we got on the narrow road and just kept marching right along until we make it to the celestial city. sería bueno entrar en el camino estrecho y comenzar nuestra travesía hasta finalizar en la ciudad celestial. But as I mentioned along the way, the devil is going to try everything in his power to get us off that road. Pero según mencioné, el diablo a través de este camino va a hacer todo cuanto le sea posible por desviarte del camino. And whenever we're tempted to take a detour, Y cuando somos tentados en desviarnos, you know, I'm tired of this taking up my cross and denying myself. I'm just going to live for myself a little bit. cuando tú llegas al punto donde dices, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado de llevar la cruz y negarme a mí mismo. ¿Sabes qué? Yo voy a vivir para mí un tiempito. You know, there are a lot of verses in the Bible that say, don't turn to the left and don't turn to the right. Hay muchos versos en la Biblia que dicen, no mires a la izquierda ni a la derecha. Stay on the straight path. Se permanece en el camino estrecho. But when we're tempted to take a detour, Pero cuando somos sentados en un desvío, thank God for the Holy Spirit. gracias a Dios por el Espíritu Santo. He will be there to convict us, Él va a estar ahí para traernos convicción, to call us back onto the narrow road. para llamarnos de regreso al camino estrecho. And one of my favorite verses is Isaiah 30, verse 21. Let's read it. Y uno de mis versos favoritos es Isaías capítulo 30, verso 21, Yes. verso 21. Isaías 30, verso 21. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. When you're thinking about turning right or left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Cuando estés considerando desviarte a la derecha o a la izquierda, tus oídos van a alcanzar a escuchar una voz detrás de ti diciendo, este es el camino, anda por él. Let me finish real quickly here. Déjeme finalizar rápidamente aquí. There are 2 roads, Hay 2 caminos, only 2. solo 2. One's broad, one is narrow. Uno es amplio y otro es estrecho. One is popular, it's the road that most people are on. Uno es popular, es el cual es en el que se encuentra mucha gente ahora. One only has a few people on it. Uno tiene poca gente en él. The broad road is leading to destruction, however. El camino ancho lleva a la destrucción, sin embargo. The message for you and me is don't follow the crowd. They're usually going the wrong way. El mensaje para ti y para mí es no sigas a las masas. Usualmente están en el camino incorrecto. The narrow road is leading to eternal life. El camino estrecho lleva a la vida. Not only is Jesus on that road, he is the road. No solo está Jesús en ese camino, Jesús es el camino. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. We saw that we all begin on the broad road. We're born sinners. Vimos cómo nosotros nacimos, comenzamos en el camino ancho. Entrance onto the narrow road requires a miracle, La entrada al camino estrecho requiere un milagro, a miraculous, supernatural transformation. una transformación milagrosa sobrenatural.
called the new birth, where we're born of God. conocida como nacer de nuevo, nacidos de Dios. Now, there's one final detail in Matthew 7, 13, and 14, which we've not really pointed out until now. Hay un detalle más que no señalamos en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Let's read those verses once again. Matthew 7, 13, and 14. Leamos este verso una vez más, estos versos una vez más, Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Did you notice those last few words? ¿Usted notaron estas últimas palabras? Only a few find it. Dice, pocos son los que la hallan. You know, if you find something, Mire, si usted encuentra algo, it means you were looking for it. significa que usted lo estaba buscando. This is something we have to seek for with all of our heart. Esto es algo que nosotros debemos buscar con todo nuestro corazón. It's not going to happen automatically like the first birth that put us on the broad road. No va a suceder automáticamente como el camino amplio al cual entramos de nacimiento. Jesus said you must agonize, you must make every effort to enter this narrow road. Jesús dice que debemos agonizar, hacer todo esfuerzo posible por entrar al camino estrecho. But it's so important. It's a matter of life and death. Pero es tan importante, es cuestión de vida y vida o muerte. We need to search for this with all of our heart and soul, mind and strength. Debemos buscar esto con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro espíritu. And every day we have to keep seeking and choosing the narrow road. Y todos los días debemos continuar buscando y escogiendo el camino estrecho. When I wake up tomorrow morning, I have to remember I'm following Jesus. Cuando yo me levante mañana en la mañana, tengo que recordar, yo estoy siguiendo a Jesús. I'm looking for his soon return, and he's going to take me to the celestial city. Yo estoy esperando su pronto retorno y Él me va a llevar a la ciudad celestial. Every day I have to remind myself I'm walking by faith, not by sight. Todos los días tengo que recordarme, yo estoy andando por fe, no por vista. Jesus said, daily we must take up our cross, deny ourselves, and be his disciple. Jesús mismo dice, diariamente tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Every day as we're walking on this narrow road, Todos los días estamos andando en ese camino estrecho. the Holy Spirit is separating us more and more unto God, who is holy, holy, holy. El Espíritu Santo nos separa cada vez más a Dios, el cual es santo, santo, santo. We're walking in the light as he is in the light. Estamos andando en la luz como Él es luz. We're allowing the Holy Spirit to teach us and lead us and guide us into all truth. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe en toda verdad. We're walking in the Spirit. We're crucifying the flesh. Estamos andando en el Espíritu y crucificando la carne. And each day, Y cada día we're making a fresh decision, a fresh surrender. Holy Spirit, take control of my life. estamos haciendo una decisión renovada y le decimos al Espíritu, toma control de mi vida. Let me say one last thing, and then I'm going to have Dari pray for us. Voy a decir una última cosa y entonces voy a hacer que Dari haga una oración por nosotros. Some people think, oh, if I get on this narrow road, it's going to be so restrictive. It'll be so boring. Alguna gente piensa, oye, si yo me meto en este camino estrecho va a ser tan restricto y tan aburrido. Quite the contrary. Es todo lo contrario. You get on this narrow road, you have no idea where God's going to take you. Tú, una vez entras en este camino estrecho, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. He has the most amazing adventures planned for us. Él tiene las aventuras más emocionantes para ti. Things you could never have dreamed or imagined
He's already planned them out. Cosas que ni siquiera subieron a tu mente, a tu corazón, son las que Él tiene preparadas para ti. Please pray, Dari. Amén. Señor, gracias, Dios mío. Gracias por haber puesto delante de nosotros dos caminos y gracias por haber abierto nuestros ojos, Dios mío, para poder ver el camino estrecho y por el milagro, Señor, de que hayamos entrado en el camino estrecho. Dios mío, te pedimos que esto no quede simplemente como conocimiento de tu palabra, sino que día a día renovemos nuestra mente, nuestro espíritu y tú nos ayudes, Señor, a permanecer firmes sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tu palabra dice, Dios mío, que el que andare por este camino, por torpe que fuese, no se extraviará, Señor. Y como andamos por fe y no por vista, Señor, creemos esa palabra, Dios mío. Yo, Dios mío, que soy de los más torpes, Señor, tú me has sostenido hasta el día de hoy. Así mismo te pido por todo el que oye este mensaje, los que lo van a escuchar en el futuro, Señor. Sosténlos, manténlos, Dios mío, porque las ovejas que están en tus manos nadie las puede arrebatar de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús oramos, confiando que tú has impartido a cada uno según su necesidad. Bendice, Dios mío, a estos hombres de Dios que han traído tu palabra todos estos días, porque aún continúa entre nosotros, y danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento de tomar antorcha, Señor, y seguir con esta obra hasta el último día. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.